Amados hermanos y hermanas que han llegado hasta aquí, este no es un final, sino el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual. Como los 3 pastorcitos de Fátima, tú también has sido elegido para ser testigo y mensajero de estas verdades celestiales. Hemos recorrido juntos un camino extraordinario. Descubrimos la urgencia del mensaje de Fátima. Contemplamos la terrible visión del infierno. Comprendimos las profecías sobre la guerra y la paz. Reflexionamos sobre el misterioso tercer secreto. Fuimos testigos del milagro del sol. Recibimos la llave especial para nuestra salvación. Pero ahora, querido hermano, querida hermana, te pregunto, ¿qué harás con todo esto que has aprendido? ¿Permitirás que este mensaje transforme tu vida? Antes de despedirnos, quiero recordarte algo fundamental. No estás solo en este camino. Nuestra Señora de Fátima sigue apareciendo hoy, no de manera física como en 1917, sino en los acontecimientos de tu vida diaria, en las pequeñas y grandes señales que Dios te envía. Y ahora te pido 3 cosas concretas. Deja tu viva nosa, Señora, en los comentarios como señal de tu compromiso con este mensaje. Comparte este video con al menos 3 personas que necesiten escuchar estas verdades. Recuerda, al compartir este mensaje te conviertes en un instrumento de María para la salvación de las almas. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje más de Nuestra Señora. Y una última revelación. Cada vez que das like a estos videos, cada vez que los compartes, cada vez que dejas tu comentario, estás participando activamente en la misión de evangelización que Nuestra Señora comenzó en Fátima. Estás ayudando a que este mensaje llegue a más almas necesitadas. Termino con una bendición especial. Que el Inmaculado Corazón de María sea tu refugio y el camino que te conduzca a Dios. Que cada Ave María que reces sea una rosa que adornes a los pies de nuestra Madre Celestial. Y que el triunfo prometido en Fátima comience hoy mismo en tu corazón. Recuerda, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Y tú, querido hijo, querida hija de María, estás llamado a ser parte de ese triunfo. Hasta nuestro próximo encuentro. Ave María Purísima. Imagina por un momento el frío penetrante de un febrero de 1858. En las calles empedradas de Lourdes, una pequeña niña de 14 años, Bernadette Soubirous, hija de un molinero empobrecido, sale en busca de leña para calentar su humilde hogar. Lo que nadie sabía es que ese día aparentemente común, el cielo había escogido a la más insignificante ante los ojos del mundo para transmitir un mensaje de esperanza eterna. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido pequeños e insignificantes ante los desafíos de la vida? ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestro valor ante los ojos de Dios? La historia de Bernadette nos enseña una verdad fundamental. Dios no mira las apariencias que tanto valora el mundo. Bernadette no sabía leer ni escribir. Su familia vivía en tal pobreza que su hogar era una antigua cárcel abandonada, conocida como Le Cachot, el calabozo. Sufría de asma crónica y había sobrevivido al cólera, dejándola permanentemente débil. Sin embargo, fue precisamente esta niña, considerada la última entre los últimos, quien la Santísima Virgen eligió para ser su mensajera. Mientras recolectaba leña cerca de la gruta de Massabielle, un lugar utilizado como vertedero público, Bernadette escuchó lo que describió como un ruido como el de una ráfaga de viento. Al levantar la vista, contempló algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. Una bella señora vestida de blanco, con una faja azul y una rosa dorada en cada pie. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Virgen eligió aparecer en un basurero?
¿No es acaso un mensaje profundo sobre cómo Dios puede transformar los lugares más despreciados en santos santuarios? ¿No es esto un reflejo de lo que puede hacer con nuestras propias vidas, no importa cuán indignas nos sintamos? La primera reacción de Bernadette fue frotar sus ojos, pensando que estaba teniendo una ilusión, pero la señora era real. Tan real que incluso sonrió a la niña asustada. No pronunció palabra alguna en ese primer encuentro, pero su presencia irradiaba un amor y una paz que Bernadette nunca había experimentado antes. Hermanos y hermanas que me escuchan, ¿cuántas veces nos sentimos indignos del amor de Dios y de la intercesión de María? ¿Cuántas veces pensamos que nuestros pecados, nuestra pobreza espiritual o material, nuestras limitaciones, nos hacen menos merecedores de las gracias celestiales? Pero la elección de Bernadette nos demuestra exactamente lo contrario. La Virgen no buscó a los sabios ni a los poderosos. No se apareció en un palacio ni en una catedral. Eligió una gruta sucia, una niña pobre y enferma, para demostrar que, ante sus ojos maternales, todos somos dignos de su amor. ¿No es esto un reflejo perfecto del amor de Dios, que se hace presente en nuestra pequeñez? Reflexionemos juntos. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no son lo suficientemente buenas? ¿Cuántas veces has dudado de tu valor ante los ojos de Dios? La historia de Bernadette nos enseña que precisamente en nuestra pobreza, en nuestra humildad, es donde María encuentra el terreno más fértil para sembrar las gracias de su Hijo. Esta primera aparición marcó el inicio de un evento que transformaría no solo a Lourdes, sino al mundo entero. Pero lo más importante es que nos recuerda una verdad fundamental. Ante los ojos de nuestra Madre Celestial, no hay hijo demasiado pequeño, demasiado pobre o demasiado pecador para recibir su amor. En aquel pequeño rincón de Francia, lo que comenzó como un encuentro extraordinario se transformaría en una serie de 18 visitas celestiales que cambiarían para siempre el destino de millones de almas. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez se han preguntado por qué la Santísima Virgen eligió aparecer exactamente 18 veces? Cada aparición era como una perla preciosa en un rosario divino, cada una con su propio mensaje, su propio misterio, su propia gracia especial. La Virgen, en su infinita sabiduría maternal, fue revelando gradualmente sus mensajes, como una madre que pacientemente enseña a sus hijos las verdades más profundas. Durante estas apariciones ocurrían fenómenos inexplicables. Bernadette entraba en éxtasis y su rostro se transformaba de tal manera que los testigos decían que parecía transfigurada por una luz celestial. La llama de una vela tocaba sus manos durante estos éxtasis sin quemarla. Un hecho documentado por múltiples testigos, incluyendo médicos escépticos que intentaban probar que todo era una farsa. ¿Y saben qué es lo más extraordinario, queridos hermanos? Durante estas apariciones, Bernadette realizaba gestos que parecían extraños para los presentes. La Virgen le enseñó a hacer la señal de la cruz de una manera tan bella y solemne que los testigos quedaban maravillados. ¿No es esto un recordatorio de cómo debemos santificar hasta los gestos más pequeños de nuestra fe? En la novena aparición, la señora le pidió a Bernadette algo que parecía completamente ilógico. Ve a beber de la fuente y a lavarte en ella. Pero no había ninguna fuente visible. Bernadette comenzó a escarbar en el suelo fangoso de la gruta y ante la burla de los presentes se manchó el rostro con barro. Pero poco después, de ese mismo lugar comenzó a brotar un manantial que hasta hoy en día fluye con más de 27,000 galones de agua al día. Queridos hermanos, ¿cuántas veces Dios nos pide hacer algo que parece ilógico a los ojos del mundo?
¿Cuántas veces nuestra fe nos llama a acciones que otros pueden considerar locura? El agua de Lourdes, que parecía solo barro y suciedad al principio, se ha convertido en un instrumento de sanación física y espiritual para millones. Durante la 16ª aparición, en la fiesta de la Anunciación, ocurrió algo extraordinario. Cuando Bernadette le preguntó insistentemente a la señora su nombre, ella finalmente respondió con una frase que resonaría por la eternidad. Que era Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Lo más asombroso es que Bernadette, en su simplicidad, no entendía el significado de estas palabras. Tuvo que repetirlas todo el camino hasta el párroco para no olvidarlas. Esta revelación fue especialmente significativa porque apenas 4 años antes, en 1854, el Papa Pío IX había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo podía una niña analfabeta conocer este término teológico tan preciso? Era la confirmación celestial de una verdad de fe que la Iglesia acababa de proclamar. Las apariciones fueron también una escuela de oración. La Virgen le enseñó a Bernadette a rezar el rosario, sosteniendo ella misma un rosario de perlas blancas y cadena de oro. Solo movía sus labios en el Gloria, uniéndose a Bernadette en esta alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos y hermanas que me escuchan, cada una de estas 18 apariciones nos enseña algo crucial sobre nuestra relación con el cielo. Nos recuerdan que la fe requiere perseverancia, que los milagros a menudo nacen de la obediencia simple y que Dios elige revelarse gradualmente, respetando nuestro ritmo y nuestra capacidad de comprensión. Queridos hermanos y hermanas, en el corazón del mensaje de Lourdes yace una llamada que resuena más fuerte que nunca en nuestros tiempos modernos. Penitencia, penitencia, penitencia. Fueron las palabras que la Virgen repitió con maternal insistencia. Pero ¿qué significa realmente esta llamada a la penitencia en nuestro mundo actual? No se trata, como muchos podrían pensar, de un llamado al sufrimiento por el sufrimiento mismo. La penitencia que Nuestra Señora pide en Lourdes es una invitación a la conversión del corazón. Es un despertar espiritual que nos llama a reconocer nuestra necesidad de Dios en un mundo que cada vez más se aleja de Él. Imaginen por un momento, en cada aparición, la Virgen sostenía un rosario. No es significativo que ella, la Reina del Cielo, nos muestre esta arma espiritual como el camino hacia la verdadera paz. En un tiempo donde buscamos soluciones complejas a nuestros problemas, María nos ofrece el camino de la simplicidad, la oración del rosario. La Virgen le dijo a Bernadette: no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. ¿Cuántos de nosotros estamos constantemente buscando la felicidad en las cosas pasajeras? El mensaje de Lourdes nos recuerda que nuestra verdadera patria está en el cielo y que nuestro paso por esta tierra es una peregrinación hacia ese destino eterno. Pero hay algo más profundo aún en este mensaje. La Virgen pidió que se construyera una capilla y que la gente viniera en procesión. ¿Por qué? Porque Lourdes no es solo un lugar de sanación individual, sino de sanación comunitaria. Es un recordatorio de que la Iglesia es un cuerpo, y cuando un miembro sufre, todos sufrimos con él. ¿Sabían que cada noche en Lourdes miles de peregrinos participan en la procesión de las antorchas? Es una imagen poderosa de la Iglesia peregrina. Personas de todas las naciones, lenguas y culturas, caminando juntas hacia Cristo, guiadas por la luz de María. En un mundo dividido por el odio y los prejuicios, Lourdes nos muestra el poder unificador de la fe. El agua de la fuente, que sigue manando hasta hoy, no es solo un símbolo de sanación física. Representa el agua viva que Cristo prometió, que limpia nuestras almas y nos renueva espiritualmente. Cada año,
Millones de peregrinos se sumergen en estas aguas, no todos buscando una curación física, sino una renovación espiritual. Hermanos y hermanas, el mensaje de penitencia de Lourdes nos invita a examinar nuestras vidas. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan conversión? ¿Qué apegos mundanos nos están alejando de Dios? La Virgen nos invita a una revolución espiritual, comenzando por nuestro propio corazón. La penitencia que María nos pide no es un castigo, sino un regalo. Es la oportunidad de liberarnos de todo lo que nos impide experimentar plenamente el amor de Dios. Es una invitación a la autenticidad espiritual, a dejar de lado las máscaras y presentarnos ante Dios tal como somos. Queridos hermanos y hermanas, entramos ahora en uno de los aspectos más extraordinarios de Lourdes, los milagros. En un mundo donde la ciencia y la razón parecen dominar todo, Lourdes permanece como un testimonio viviente de que existen realidades que trascienden nuestra comprensión humana. ¿Sabían que en Lourdes existe una oficina de constataciones médicas establecida en 1883, donde médicos de cualquier creencia o incluso ateos pueden estudiar los casos de sanación? Es uno de los lugares más extraordinarios del mundo, donde la ciencia y la fe se encuentran cara a cara con lo inexplicable. Para que una curación sea reconocida oficialmente como milagrosa por la Iglesia, debe pasar por un riguroso proceso de verificación científica. La enfermedad debe ser grave y orgánica, con un diagnóstico preciso. La curación debe ser instantánea, total y definitiva, sin tratamiento médico que pueda explicarla. De los miles de casos reportados, solo 70 han sido reconocidos oficialmente como milagros. Permítanme compartirles la historia de Gabriel Gargam. En 1899, este empleado postal francés sufrió un terrible accidente ferroviario que lo dejó paralítico y alimentándose por una sonda. Los médicos le dieron pocas esperanzas de vida. Era un agnóstico declarado. Sin embargo, cuando lo llevaron a Lourdes en 1901, durante la bendición con el Santísimo Sacramento, se levantó repentinamente de su camilla. No solo recuperó completamente su salud, sino que se convirtió en uno de los testimonios más poderosos de Lourdes hasta su muerte en 1952. ¿Y qué hay de Catherine Latapy? En 1856 se había caído de un árbol, quedando con la mano derecha paralizada. Una madrugada de 1858 sintió un impulso interior inexplicable de ir a la gruta. Al sumergir su mano en el agua recién descubierta del manantial, recuperó instantáneamente el movimiento completo. Este fue el primer milagro reconocido de Lourdes. Pero, queridos hermanos, los milagros físicos, aunque espectaculares, no son los más importantes en Lourdes. Los verdaderos milagros, los que ocurren día tras día, son las conversiones del corazón. ¿Cuántas personas han llegado a Lourdes buscando una curación física y han encontrado algo mucho más valioso: la paz del alma? El doctor Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina, inicialmente viajó a Lourdes como escéptico para desacreditar los milagros. Fue testigo de la curación instantánea de una joven con peritonitis tuberculosa terminal. Esta experiencia lo llevó no solo a reconocer lo inexplicable de las curaciones, sino también a su propia conversión espiritual. ¿Por qué algunos son curados y otros no? Es el misterio que todos enfrentamos. Pero quizás la pregunta más importante no es ¿por qué no soy curado?, sino ¿qué quiere Dios enseñarme a través de mi sufrimiento? La verdadera gracia de Lourdes es ayudarnos a encontrar sentido en nuestro dolor y transformarlo en un camino de santificación. Amados hermanos y hermanas en Cristo, detengámonos un momento para contemplar como un lugar que era considerado un vertedero, un rincón olvidado donde los pastores apenas llevaban sus rebaños,
se convirtió en el segundo centro de peregrinación católica más grande del mundo, después del Vaticano. La transformación física de Lourdes es un testimonio visible de cómo Dios puede transformar no solo lugares, sino también corazones. En 1862, cuando el obispo Lawrence reconoció oficialmente las apariciones, la pequeña ciudad de Lourdes tenía apenas 4.000 habitantes. Hoy recibe más de 6 millones de peregrinos cada año. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la Virgen eligió específicamente esta gruta? Los geólogos han descubierto algo fascinante. La roca de Masabiel está formada por una composición única que ha permitido que el manantial fluya ininterrumpidamente durante más de 160 años. ¿No es esto un símbolo perfecto de cómo la gracia de Dios fluye constantemente hacia nosotros? La construcción de la primera iglesia, la cripta, comenzó en 1862, seguida por la Basílica de la Inmaculada Concepción, la Basílica del Rosario y la Basílica de San Pío X, que puede albergar a 25.000 fieles. Cada una de estas iglesias representa una capa de fe, construida sobre los cimientos de la humilde gruta donde todo comenzó. Pero lo más extraordinario no son los edificios, sino las historias que contienen. Cada vela encendida en la gruta representa una oración, una esperanza, una vida transformada. Las muletas y bastones dejados en las paredes son testimonios silenciosos de sanaciones milagrosas. Las placas de agradecimiento cuentan historias de gracias recibidas, de oraciones contestadas. Las piscinas de Lourdes, donde los peregrinos se sumergen en el agua fría del manantial, son un lugar de profunda intimidad con Dios. Los voluntarios que ayudan a los enfermos a sumergirse son testigos diarios de actos de fe extraordinarios. Como dijo un voluntario, aquí he visto personas que no pueden caminar, pero cuya fe mueve montañas. La procesión eucarística diaria y la procesión de las antorchas nocturna han continuado casi sin interrupción desde 1858. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia estaba ocupada, los peregrinos seguían llegando en secreto. Incluso las bombas que cayeron cerca de la gruta durante la guerra no explotaron, un hecho que muchos consideran milagroso. Hermanos y hermanas, la transformación de Lourdes nos enseña una verdad profunda. Dios elige lo pequeño para manifestar su grandeza. Así como transformó una gruta abandonada en un santuario mundial, puede transformar nuestras vidas, no importa cuán insignificantes nos sintamos. Cada piedra de Lourdes, cada gota de agua del manantial, cada oración susurrada en la gruta nos recuerda que estamos ante un lugar donde el cielo ha tocado la tierra. Un lugar donde lo ordinario se vuelve extraordinario, donde lo natural se encuentra con lo sobrenatural. Amados hermanos y hermanas, acerquémonos ahora a una de las historias más conmovedoras de Lourdes, el destino de la propia Bernadette después de las apariciones. Su vida nos enseña una lección extraordinaria sobre la humildad y la santidad. Después de que las apariciones terminaron, Bernadette podría haber buscado fama o reconocimiento. En cambio, eligió el camino del silencio y la humildad. En 1866 ingresó al convento de las Hermanas de la Caridad de Nevers, lejos de Lourdes y de toda la atención que había recibido. ¿Sabían que Bernadette nunca más volvió a ver la gruta después de dejar Lourdes? Cuando le preguntaron por qué no regresaba, respondió con una profunda sabiduría: mi misión en Lourdes ha terminado. He visto a la Virgen, ahora mi misión es ser su testigo con mi vida. En el convento, Bernadette era conocida simplemente como Sor Marie Bernard. Muchas de sus hermanas religiosas no sabían que era la vidente de Lourdes. Trabajaba como enfermera y sacristana, realizando las tareas más humildes con alegría.
Cuando le preguntaban sobre las apariciones, respondía con simplicidad: «Mi trabajo es ser enferma», y verdaderamente sufrió. Padecía de asma severa, tuberculosis ósea y un tumor en la rodilla. Los dolores eran tan intensos que a menudo no podía dormir. Sin embargo, nunca pidió ser curada por el agua de Lourdes. Cuando le preguntaban por qué, respondía: «La Virgen me dijo que no me prometía la felicidad en este mundo, sino en el otro». Durante sus últimos años, mientras yacía en su lecho de dolor, Bernadette mantuvo una paz extraordinaria. A pesar de su sufrimiento, decía: «Todo esto es bueno para el cielo». Sus últimas palabras fueron una oración a María. «Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora». Cuando su cuerpo fue exhumado en 1909, 30 años después de su muerte, lo encontraron incorrupto. Hoy pueden verlo en la capilla de su convento, en Nevers, como un testimonio silencioso de la autenticidad de su mensaje. ¿No es extraordinario, queridos hermanos? La niña que vio a la señora más hermosa del mundo eligió vivir en el anonimato y el sufrimiento. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no está en los milagros que presenciamos, sino en cómo respondemos al llamado de Dios en nuestra vida cotidiana. El legado de Bernadette nos recuerda que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias con amor extraordinario. Su vida es un testimonio de que el verdadero milagro no es la ausencia de sufrimiento, sino la gracia de vivirlo con amor y sentido. Queridos hermanos y hermanas, en este momento de nuestro viaje espiritual, llegamos a la realidad actual de Lourdes, donde el milagro continúa manifestándose día tras día en las vidas de millones de peregrinos modernos. En pleno siglo XXI, cuando la tecnología y el materialismo parecen dominarlo todo, ¿por qué siguen llegando millones de personas a este pequeño rincón de Francia? La respuesta está en los rostros de los peregrinos que llegan cada día. El dolor humano, la necesidad de esperanza y el anhelo de lo divino siguen siendo tan reales hoy como lo fueron en 1858. Les comparto algo extraordinario. En Lourdes, los enfermos no son tratados como pacientes, sino como personas privilegiadas. Son los huéspedes de honor. Los voluntarios, conocidos como hospitalarios, dejan sus trabajos y familias para venir a servir a los enfermos. Médicos, abogados, profesores, estudiantes, todos se convierten en sirvientes de los que sufren. ¿Sabían que cada año más de 100.000 voluntarios dedican su tiempo a ayudar en Lourdes? Es el ejército de la caridad más grande del mundo, un testimonio viviente de que el amor de Cristo sigue transformando corazones. La tecnología moderna también se ha puesto al servicio de la fe. Hoy pueden seguir las procesiones en vivo a través de Internet, enviar intenciones de oración que serán depositadas en la gruta e incluso sumergirse virtualmente en las aguas de Lourdes a través de la oración. La pandemia nos enseñó que la gracia de Lourdes no está limitada por la distancia física, pero lo más impresionante es ver cómo Lourdes une a la humanidad. Aquí ves a un millonario ayudando a un mendigo a entrar en las piscinas, a un musulmán empujando la silla de ruedas de un católico, a un ateo voluntario lavando los pies de un enfermo. Es un anticipo del reino de Dios, donde todas las barreras humanas se desvanecen. Los jóvenes también están redescubriendo Lourdes. En medio de un mundo que les ofrece placeres superficiales, encuentran aquí algo auténtico. Ven el sufrimiento humano de cerca, pero también la esperanza y el amor que lo transforman. Muchos descubren su vocación al servicio mientras son voluntarios aquí. Cada peregrino moderno que llega a Lourdes se une a una cadena ininterrumpida de fe que comenzó con Bernadette. Cada uno trae su propia historia, su propio dolor, su propia esperanza.
Y cada uno se va transformado, no siempre con una curación física, pero siempre con una renovación espiritual. En Lourdes, el milagro más grande no es la curación del cuerpo, sino la transformación del corazón. Es ver cómo el sufrimiento, en lugar de destruir la fe, la fortalece. Es contemplar cómo el amor vence al egoísmo, cómo la esperanza supera la desesperación. Queridos hermanos y hermanas, en este momento de nuestro viaje espiritual, llegamos a la realidad actual de Lourdes, donde el milagro continúa manifestándose día tras día en las vidas de millones de peregrinos modernos. En pleno siglo XXI, cuando la tecnología y el materialismo parecen dominarlo todo, ¿por qué siguen llegando millones de personas a este pequeño rincón de Francia? La respuesta está en los rostros de los peregrinos que llegan cada día. El dolor humano, la necesidad de esperanza y el anhelo de lo divino siguen siendo tan reales hoy como lo fueron en 1858. Les comparto algo extraordinario. En Lourdes, los enfermos no son tratados como pacientes, sino como personas privilegiadas. Son los huéspedes de honor. Los voluntarios, conocidos como hospitalarios, dejan sus trabajos y familias para venir a servir a los enfermos. Médicos, abogados, profesores, estudiantes, todos se convierten en sirvientes de los que sufren. ¿Sabían que cada año más de 100.000 voluntarios dedican su tiempo a ayudar en Lourdes? Es el ejército de la caridad más grande del mundo, un testimonio viviente de que el amor de Cristo sigue transformando corazones. La tecnología moderna también se ha puesto al servicio de la fe. Hoy pueden seguir las procesiones en vivo a través de Internet, enviar intenciones de oración que serán depositadas en la gruta e incluso sumergirse virtualmente en las aguas de Lourdes a través de la oración. La pandemia nos enseñó que la gracia de Lourdes no está limitada por la distancia física, pero lo más impresionante es ver cómo Lourdes une a la humanidad. Aquí ves a un millonario ayudando a un mendigo a entrar en las piscinas, a un musulmán empujando la silla de ruedas de un católico, a un ateo voluntario lavando los pies de un enfermo. Es un anticipo del reino de Dios, donde todas las barreras humanas se desvanecen. Los jóvenes también están redescubriendo Lourdes. En medio de un mundo que les ofrece placeres superficiales, encuentran aquí algo auténtico. Ven el sufrimiento humano de cerca, pero también la esperanza y el amor que lo transforman. Muchos descubren su vocación al servicio mientras son voluntarios aquí. Cada peregrino moderno que llega a Lourdes se une a una cadena ininterrumpida de fe que comenzó con Bernadette. Cada uno trae su propia historia, su propio dolor, su propia esperanza. Y cada uno se va transformado, no siempre con una curación física, pero siempre con una renovación espiritual. En Lourdes, el milagro más grande no es la curación del cuerpo, sino la transformación del corazón. Es ver cómo el sufrimiento, en lugar de destruir la fe, la fortalece. Es contemplar cómo el amor vence al egoísmo, cómo la esperanza supera la desesperación. Queridos hermanos y hermanas, llegamos al final de nuestro viaje espiritual, pero en realidad es solo el comienzo de algo más grande en tu vida. Hemos recorrido juntos la extraordinaria historia de Lourdes, desde aquella primera aparición a una humilde niña hasta su transformación en un faro de esperanza para millones. Pero la pregunta más importante ahora es, ¿qué harás con todo lo que has aprendido hoy? Te invito a hacer 3 compromisos sencillos pero poderosos. Cada vez que enfrentes una dificultad, recuerda la gruta de Lourdes. Si Dios pudo transformar un vertedero en un santuario, ¿qué no podrá hacer con tu situación? Comprométete a rezar el rosario, aunque sea una década al día, recordando cómo la Virgen sostenía su rosario en cada aparición. Comparte este mensaje de esperanza.
Al dar like y compartir este video, permites que más almas sedientas encuentren el manantial de gracia que es Nuestra Señora de Lourdes. Y antes de despedirnos, tengo una última revelación para ti. Cada vez que sientas que tu fe flaquea, que tus problemas te sobrepasan, recuerda que tienes una madre en el cielo que te mira con el mismo amor con que miró a Bernadette. No necesitas viajar a Lourdes físicamente para experimentar su amor maternal. Como dijo la propia Bernadette, he visto a la Virgen. Ahora mi misión es ser su testigo con mi vida. Ese es también nuestro llamado, ser testigos del amor de María en nuestro propio entorno. No olvides escribir en los comentarios «Viva Nuestra Señora» y compartir tu testimonio de cómo este mensaje ha tocado tu corazón. Recuerda que al hacerlo, no solo expresas tu fe, sino que ayudas a que este mensaje de esperanza llegue a más personas necesitadas. Que Nuestra Señora de Lourdes interceda por ti y tu familia, y que el agua de su manantial espiritual siga fluyendo en tu vida, transformando cada dificultad en una oportunidad de gracia. Nos vemos en el próximo video y recuerda, en la gruta de tu corazón, María siempre está esperando para encontrarse contigo. Ave María Purísima.